días, soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva, aquí en Acapulco, Guerrero, México. El día de ayer decíamos, Pablo menciona que es mejor la piedad que el ejercicio. El ejercicio es bueno, pero la piedad es mejor. Y decíamos que la piedad es ese amor muy especial hacia la persona de Dios. Y cuando nosotros desarrollamos ese amor hacia la persona de Dios, esa devoción, va a causar un efecto en nuestra vida. Y como en muchas otras cartas, el apóstol Pablo en los primeros capítulos de sus escritos siempre habla de la parte doctrinal de las enseñanzas, explica cómo el evangelio se hace real en nosotros, pero hacia la segunda o a la última parte de sus cartas siempre da características prácticas de cómo el evangelio se lleva a nuestra vida común. Y no es la excepción este capítulo 5 que vamos a leer de la primera carta de Pablo a Timoteo, en donde Pablo va a hablar de cosas muy prácticas, de cómo nuestra piedad, nuestro amor a Dios se va a traducir en una forma de relacionarnos y de tratar a las demás personas. Dice capítulo 5 versículo 1 al 16: No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a los jóvenes como hermanos con toda pureza. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que esos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. No incluyas en la lista de las viudas a las más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además, se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo, y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarles para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Una fracción muy especial porque Pablo tiene preocupación por algunas personas de la iglesia, en particular por aquellos que son ancianos. Y dice Pablo a Timoteo, un pastor muy joven, a los adultos, a los mayores, trátalos como a padres. Que se note el cariño, que se note la calidez cuando tú les das las enseñanzas, de tal manera que no sea como un regaño. Y esto me hace pensar en que, hablando en un proceso normal, dicen que cuando somos niños, pues nos regañan para ser educados. Y un adulto, cuando ha llegado a casi su etapa final, también se vuelve como un niño. Y es común que a veces nosotros regañamos a los que son mayores, no respetamos sus canas. Y Pablo dice a los mayores, a las personas tal vez de tercera edad, trátalos como a padres, no como a jovencitos, quieras regañarlos. Pero habla muy bien de las viudas. Algo pasaba en este tiempo, que había muchas viudas. ¿Se acuerdan allá en Hechos capítulo 6? Dice que era necesario atender las mesas y atender a las viudas. Por eso nació el grupo de los diáconos,
Pero ahora resulta con que Pablo está hablando específicamente, dice es que hay viudas que su familia, sus hijos, sus nietos están ahí en la iglesia, pero no atienden a sus mamás, a sus abuelitas, no las atienden ellos, quieren que la iglesia los atienda. Dice, eso no debe ser así. Deja que los padres, deja que los hijos y los nietos atiendan a sus viudas para que la carga no sea tan pesada para la iglesia. Y habla particularmente de las viudas jóvenes. Dice, pues a las que han tenido un buen testimonio, claro, cobíjalas y está atento a ellas. Dice, pero particularmente a las viudas jóvenes, de ellas, pues primero tiene que ver el testimonio que han dado, y en segundo lugar, dice, ellas yo les aconsejo que mejor se casen, porque siendo una persona joven, pues seguramente tendrá las necesidades en su corazón y ella va a buscar siempre una pareja. Dice, bueno, no tiene nada que ver, pues que se case, es mejor que se case. Y hacia el final del capítulo está hablando de aquellas mujeres jóvenes que están ociosas, y dice que andan, pues les habla de holgazanas, les habla de ociosas, les hablan de andar en chismes, dice entrometidas, que hablan de lo que no deben hablar. Por eso les exhorto a que se casen y tengan hijos y lleven un buen hogar. ¿Qué está pasando aquí? Nos cuesta mucho trabajo porque entender lo que dice Pablo a cabalidad, porque no sabemos exactamente la situación que ellos vivían. Nos damos una idea por lo que Pablo dice, que estaba con su consejo resolviendo alguna problemática que se estaba dando al interior de la iglesia. Pero lo importante y la reflexión de esta mañana tiene que ver les decía yo anteriormente, Pablo decía, es que es mejor la piedad que el ejercicio, aunque el ejercicio es bueno, pero mejor ejercítense en la piedad, y la piedad tiene que ver con nuestro amor a Dios. Y lo importante de este capítulo es cómo nuestro amor a Dios va a afectar nuestra manera como tratamos a las demás personas, particularmente aquellas personas mayores en nuestra comunidad cristiana, aquellas mujeres que son viudas, ya sean jóvenes, ya sean adultas, ya sean mayores, pero cómo nuestro trato hacia ellos tiene que ser de respeto, y cómo el mismo comportamiento en este caso de las mujeres jóvenes, de las viudas jóvenes, tendría que ser un comportamiento digno del llamado del Evangelio. Queridos amigos, el Evangelio cuando viene a nosotros no es solamente algo que nosotros buscamos creer. El Evangelio tiene un impacto en nuestra forma de vivir y que se debe de aplicar en todos los casos para todos aquellos que hemos llegado a Cristo y formamos parte de una comunidad, de una familia cristiana. Porque el Evangelio va a llegar a nuestra vida y va a transformarnos en nuestra forma de vivir. Ese es el efecto que causa aquí en el capítulo 5 de esta carta. Porque el Evangelio no es solamente una práctica de ceremonias religiosas, no es solamente congregarse el domingo, sino que el Evangelio va a encontrar una forma de vivir en la que se va a manifestar nuestro amor, nuestra piedad hacia Dios, se va a manifestar en nuestro trato, en nuestra preocupación por las demás personas. Lo que pudiera parecer extraño es que uno puede ir a una comunidad, a una iglesia, y uno decir, bueno, yo vengo a alabar a Dios, yo vengo a escuchar la palabra de Dios, pues los que estén a mi derecha o a mi izquierda realmente no me interesa mucho, porque yo vengo a buscar de Dios. Pero en lo que encontramos en la explicación del apóstol Pablo es que sí tiene que ver esa relación personal que yo tengo con Dios, es inherente, es implícito, es tácito, que tiene que ver un efecto con quienes están a mi lado. En mi forma de tratarlos, en mi forma de acompañarlos, en mi forma de ayudarlos, tiene que ver particularmente con aquellos que son mayores, con aquellas viudas que están desamparadas. Y Pablo habla particularmente de aquellas que no tienen a sus hijos, que no tienen a sus nietos, que no tienen quien les cuide. Dice, de ellas ocúpate. Pero las demás tienen familia, y si no tiene familia y está joven, puede casarse, puede hacer su vida. La reflexión de esta mañana es, ¿y tú cómo estás tratando a las personas mayores? ¿Cómo estás tratando, si acaso conoces una viuda a tu lado, de esas mujeres que no tienen hijos, que no tienen nietos, que no tienen quien las cuide, que no tienen quien vea por ellas?
El llamado del Evangelio es particularmente con el desamparado. El llamado del Evangelio es con aquella persona mayor que necesita que lo soporten, que lo ayuden, que lo puedan atender. Así es que pensemos en esta mañana en personas mayores que tenemos junto a nosotros, que no teniendo familia, su única familia puede ser la familia cristiana, y cómo nosotros podemos expresarles del gran amor de Dios a esas personas en necesidad. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra es prudente y tiene que ver con cosas muy prácticas, como el hecho de cómo tratamos a las demás personas. Oramos, Señor, que tú nos des el amor, que nos des la sensibilidad, que nos des el ánimo para poder mirar a nuestro alrededor con aquellas personas, no solamente de la iglesia, sino de fuera de la iglesia inclusive, que pudieran estar pasando esta necesidad, y cómo nosotros podemos expresarles del gran amor que hemos recibido de ti para poder ayudarles, para poder cobijarles. Permite, Señor, que nuestra forma de vivir sea para mirar a aquellas personas mayores, aquellas personas viudas que están en necesidad, y cómo poder ayudarles en su sustento diario. Rogamos de tu gracia en este día de trabajo, y rogamos que donde quiera que vayamos podamos ser luz en el mundo, podamos ser sal y podamos ser proclamadores del Evangelio. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.